Grabación. Perfecto. Al resto de los participantes, excepto a Felipe, los voy a silenciar. Ahí estamos. Excelente. Bueno, nuevamente buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos. Hoy vamos a estar hablando de específicamente este caso del socialismo venezolano y un autoritarismo en clave de posverdad. Nos acompaña Felipe Benítez Campos. Felipe es sociólogo, docente e investigador. Es miembro del Comité Académico de CEDIS en Libertad, que son amigos con Rocío Guijarro, a quien la aprecio y admiro muchísimo, y que nos puso en contacto también, así que hay que agradecerle, Felipe, el contacto que nos hizo Rocío. Felipe también es director ejecutivo de Liderazgo y Visión, y mientras se pueda, es analista político. Hace muchos años que Venezuela está en la cresta de la ola, primero con Chávez, con sus reformas, y tristemente en los últimos años con el régimen de Nicolás Maduro, y otra vez volvió a salir a la luz a raíz de la inhabilitación que dispuso el pasado viernes el régimen de Nicolás Maduro sobre María Corina Machado, que más que una inhabilitación es una proscripción, y si Felipe tiene ganas, después vamos a poder preguntarle acerca de eso, estar conversando con él acerca de eso. Como en el resto de nuestros encuentros, tenemos un ratito una primera exposición por parte de nuestro invitado y nos quedan algunos minutos hacia el final para hacerle alguna pregunta, comentario, etc. Así que, Felipe, te escuchamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto enorme que podamos hacerlo, ¿no? Y poder aprender de vos también. Gracias, Constanza. Muchas gracias por la invitación y a quienes han hecho posible este contacto, esta interacción. Evidentemente también la mencionaste, gracias a Rocío y a CEDICE por haberme asignado esta actividad, haberme postulado. Y bueno, en aras del tiempo vamos a tratar de ir lo más eficiente posible. Mire, yo me tomé la libertad de... ¿Se escucha bien, verdad? Sí, perfecto. Perfecto. Ok, buenísimo. Yo me tomé la licencia de hacer una de estas presentaciones interactivas para tratar de contextualizar lo mejor posible el tema y hacerlo de manera breve y que los highlights pudieran ser considerados, ¿no? Y por supuesto contextualizando, porque está obligado uno a contextualizar el tema sobre el cual va a conversar. A ver, cuando yo titulé esto, cuando yo pensé sobre este tema y de lo que íbamos a conversar, de lo que quería exponerle, ahí casi que inmediatamente yo me autocritiqué y me aparecieron por lo menos un par de cuestionamientos. El primero tenía que ver con la conceptualización del sistema político venezolano como socialista. Y ciertamente no ha sido, a pesar del discurso y todas las cosas, la aparición del chavismo en la escena política venezolana no estuvo marcada, como no está marcada el día de hoy, por elementos que pudiésemos establecer de manera indubitable como socialistas. Lo cual no significa, por supuesto, que no tenga presente la vocación autoritaria. En todo caso, el socialismo real, tal como le conocemos y tal como fueron generadas sus categorías teóricas del siglo XIX y como lo conocimos en su desarrollo en el siglo XX, ¿es autoritario o no puede serlo? Y básicamente es autoritario porque lo que niega es un sistema de libertades, como todos ustedes saben, contenidas en la filosofía política propia del liberalismo, tanto político como económico. Entonces, este carácter autoritario, y si se quiere hasta medio redundante entre socialismo y autoritarismo, fue un primer cuestionamiento que yo me hice. El segundo cuestionamiento tenía que ver con el subtítulo, y era precisamente con el concepto de posverdad. Sabemos que desde hace unas cuantas décadas hay muchos conceptos que la academia le coloca el prefijo post para hacer una alusión a su trascendencia, a su cuestionamiento, cuando no a su negación. Y esto ha tenido un uso
bastante aceptado y bastante popularizado. Sin embargo, con el tema de la posverdad, yo no me siento a gusto. Con ese concepto yo no me siento a gusto. Y no me siento a gusto porque sencillamente posiciona como palabra algo que no es, y es el tema de la verdad. Está bien que el prefijo post la ubica en una condición donde existe algún tipo de instrumentalización, de ocultamiento, pero en todo caso yo me sentiría mucho más cómodo con nombrarlo con lo que es, si se quiere, la posmentira. Es decir, una suerte de planificación del pasado donde se hace una desconexión entre la cadena causal de hechos y consecuencias, y entonces los hechos se terminan sustituyendo sencillamente por opiniones, se terminan sustituyendo por comentarios o como diría, como se dijo en su momento, por hechos alternativos. Y esto la verdad es que es profundamente negativo para el desarrollo de la democracia porque se elimina el foco de cualquier tipo de debate objetivo, se eliminan los hechos. Entonces, ¿sobre qué debatimos si no hay unos hechos compartidos? Si no hay unos prerequisitos que puedan alimentar el debate como ejercicio del parlamentarismo político, por llamarlo de alguna forma. En todo caso, bueno, en esta misma línea, en la posverdad, ya sabemos que el concepto que se hace del mismo es un menoscabo de la objetividad de unos hechos para ser sustituidos por la relevancia de las emociones o de los sentimientos en función de generar matrices de opinión pública. Evidentemente, esto no es una cuestión novedosa dentro de la política, no es novedosa dentro de la vida del ser humano. Quizás es tan antigua como la vida del ser humano en sociedad. Sin embargo, lo curioso es que se ha ido popularizando y ha ido siendo exitoso. Y para muchos autores esta popularización y este éxito tiene que ver de alguna forma con el extraordinario avance de las comunicaciones de carácter digital. Sin embargo, para contextualizar un poco lo que estamos diciendo y para tratar de exponer lo que de alguna manera es una conjetura, la conjetura general de esta exposición, es que el chavismo como pretensión política ostentaba una vocación de carácter autoritario que luego se convirtió en un populismo autoritario, lo cual le permitió legitimarse, acceder al poder por la vía de los votos, por la vía democrática, pero luego ir deviniendo, ir derivando en un autoritarismo que cada vez fue prescindiendo mucho más de su carácter popular y hoy se encuentra en desarrollo de un sistema autocrático que estará sometido a una nueva prueba de carácter electoral, que es la gran debilidad que tienen estas autocracias modernas, que ninguna quiere ser denominada dictadura seca, todas pretenden, aunque sea por vía de autoritarismo electoral, pero pretenden procesos electorales, y va a esta nueva prueba, una prueba que pudiera colocar al chavismo en un disparador de dejar de ser una autocracia y cerrar el juego político de manera definitiva. Recordemos que Chávez irrumpe en la escena política nacional en el año 92 con un hecho violento. Irrumpe con un intento de golpe de Estado. Un intento sobre las cuales a estas alturas todavía no hay acuerdo sobre el número oficial de fallecidos. Una de nuestras fallas, de nuestras democracias, evidentemente, porque esto sucedió casi una década antes de que el chavismo llegara al poder y en ese tiempo no se logró dilucidar cuáles eran las cifras de fallecidos en esa oportunidad, ni de heridos, ni nada por el estilo, pero en todo caso fue un hecho violento. Ahora, fue un hecho violento ¿en qué dirección? Fue un hecho violento que buscaba que se ejecute en contra de un sistema democrático perfectible, con errores, con problemas. Bueno, ¿cuál democracia no está sometida a eso? ¿Y cuál de las democracias en nuestros países, como llama un autor por ahí, en vías de democratización, cuál de nuestras imperfectas democracias en América Latina no está repleta de estos problemas? Pues bien, la irrupción de Chávez en el escenario político es a partir de un hecho violento, a partir de la negación
de un sistema democrático que tenía 40 años experimentando alternancias bipartidistas, pero que en el año posterior a este golpe de Estado rompe con el esquema bipartidista por primera vez y es electo un presidente que provenía de unas filas distintas, habiendo formado un partido político, provenía de COPEI, uno de los dos partidos históricos en Venezuela, junto con Acción Democrática, pero había dado nacimiento a un nuevo partido político, una nueva organización que fue la que lo condujo a la presidencia de la República. Es decir, políticamente hablando, era una democracia que daba señales de vitalidad, señales por lo menos de cumplir con los mínimos para poder ser considerada como tal. El presidente, el futuro presidente Chávez en esta irrupción de golpe de Estado, en una muy breve locución en cadena nacional, sencillamente se posiciona a partir de un relato épico donde asume responsabilidades, llama a la paz, pero también mantiene la esperanza. Es decir, Chávez fue exitoso, sin duda alguna, comunicacionalmente en ese evento. Lo curioso es, bueno, un llamado a la paz cuando quien la estaba quebrantando era precisamente él mismo. Y el objeto de esta irrupción era nada menos que cambiar el sistema de relaciones políticas y las élites. Es decir, lo que venimos mencionando con anterioridad no fue un intento de golpe de Estado hacia una autocracia o hacia un sistema dictatorial, sino fue un proceso de golpe de Estado dirigido hacia una democracia que ostentaba más de 4 décadas de vigencia. A través de ese discurso también Chávez hace una resignificación de los acontecimientos del año 89. Recordarán que en febrero y marzo del año 89 hubo unas revueltas sociales de carácter nacional en Venezuela. Las principales ciudades del país se vieron envueltas en un proceso de revuelta. Y entonces hay una resignificación de estos procesos y se trata de establecer el origen del chavismo ya no en el año 92 a partir de este intento de golpe de Estado del 4 de febrero o del 27 de noviembre de ese mismo año que acontece el segundo golpe de Estado a la democracia venezolana, sino que lo ubica en el año 89. Una vez transcurrido el proceso de prisión, ya los elementos de legitimación del discurso chavista estaban sembrados en la opinión pública venezolana y accede a la presidencia de la República a través de ¿qué? A través de elecciones, a través del convencionalismo que han venido utilizando las llamadas autocracias del siglo XXI para acceder al poder, el proceso electoral. Es decir, el origen, la fuente primaria de acceso al poder de estas autocracias sigue siendo democrático. El problema es la alternancia. El problema es la salida, y la salida pareciera que no va a ser aceptado que sea por esta vía. La propuesta que lleva el planteamiento de gobierno que hace el chavismo es el de refundar las bases institucionales de la República a partir de que, a partir de la propuesta de una constituyente, un proceso constituyente que denominaban originario, y un proceso constituyente originario, sencillamente, para decirlo en los platos, era un proceso que podía cargarse toda la historia jurídica del país y plantear una cuestión absolutamente nueva, casi que surgiendo desde cero. Si era el voluntarismo llevado al papel. Y la virtud que tenía este fenómeno, desde el punto de vista discursivo, no era que era una propuesta de cambio normal como puede realizar cualquier candidato a un cargo de elección popular. Es decir, no era una propuesta de mejorar servicios públicos, de combatir la pobreza, de incrementar la producción petrolera, incrementar la producción agrícola o mejorar el sistema de salud, el sistema educativo. No, era sencillamente modificar las bases constitucionales del país, modificar las leyes. Y eso convertía al proceso constituyente en lo que los estudiosos del populismo llaman un gran significante vacío. Un significante vacío donde la gran palabra era el proceso. Yo recuerdo que en esos años las personas que estaban con Chávez tropezaban con uno y decían, ¿tú estás con el proceso o no? Nadie sabía qué era el proceso. Nadie definía qué era el proceso. Cada quien llenaba ese significante con lo que consideraba. Los
protectores, los ambientalistas lo llenaban con contenidos ambientales. Los protectores de animales lo llenaban con contenidos de protección animal. Los nacionalistas con contenidos nacionalistas. Y así por el estilo se iba generando toda una equivalencia de demandas sociopolíticas que lograron un recipiente en este proceso constituyente. Ojo, yo estoy siendo aquí muy esquemático y siempre los esquemas tienen el problema de poder definir dónde comienza y dónde terminan los procesos sociales. No son así. Estos procesos están solapados. Una vez que el presidente o que Hugo Chávez logra hacerse con la presidencia de la República, se instala esta nueva constitución, perdón, se sanciona una nueva constitución. Pero esa nueva constitución, a muy poco tiempo de haber sido sancionada, comienza a ser también vulnerada por el propio gobierno nacional. Aún en presencia de mayoría parlamentaria, que la tenía para ese momento, estamos hablando año 2001, finales del año 2002, el gobierno nacional se hace de unas leyes habilitantes para gobernar por decreto. Y estas leyes habilitantes que se desarrollan desde el Ejecutivo tienen elementos anticonstitucionales. Es decir, la propia Constitución diseñada por el chavismo, al poco tiempo de ser sancionada, comienza a tener elementos que son vulnerados. Y por supuesto, esto nos da claras luces de lo que es la lógica populista. La lógica populista, la razón populista es una sin razón. Al populismo le molestan las leyes, le molesta el corset legal y siempre va a actuar al límite de las mismas cuando no trascendiéndolo. Pero este es el momento un populista venezolano. Y en ese momento un populista venezolano que se va desarrollando por vía de decretos. Recuerdo que uno de los decretos ley más importantes fue el de la ley de tierras del año, finales del año 2002, que comenzó a generar muchísima preocupación en el campo venezolano porque tenía elementos que iban contra la Constitución. Esto generó, por supuesto, la reacción de sectores de oposición. Y en el año 2002 se desata el llamado paro petrolero, que luego deviene en abril del 2003 en un intento de golpe de Estado que ciertamente da cuenta el presidente de la República el día 11 de abril, es el tercer golpe de Estado en 11 años en el sistema político venezolano, pero luego es revertido y el presidente Chávez es devuelto a sus funciones. En estos tiempos el discurso del presidente es combatir la pobreza, habla de un mundo multipolar, de buscar un mundo multipolar, ya para esa época, la expansión del mercado petrolero, la producción petrolera, algo muy importante que hablaba era el país potencia. Y entonces caracterizaba esa primera década de los años 2000 como la década de plata y luego la década del 2010 al 2020 sería la década de oro venezolano. O sea, era evidentemente la construcción de una realidad, como señalan por allí. El populismo es particularmente ducho en generar respuestas falsas a problemas reales. Y esa construcción no iba a llegar a otro punto, sino que a una merma de la popularidad del presidente que se convirtió en una convocatoria al referéndum revocatorio del año 2004. Y en este año, en el año previo, porque ese se convoca en el año 2003, sucede algo muy importante dentro de la lógica del populismo. Y es que el gobierno venezolano diseña y ejecuta todo un sistema de políticas públicas paralelas a la institucionalidad del Estado. Entonces, en casi todos los sectores sensibles a la opinión del público, a la opinión de las personas, a la opinión del pueblo, se da lo que pudiésemos llamar una entrada del pueblo al Estado. Una toma del Estado por el pueblo, en donde se pretende modificar los sistemas de atención a la salud, el sistema educativo, el sistema de acceso a la vivienda a través de estas misiones sociales. Por supuesto, los ingresos petroleros de un boom petrolero que estaba iniciando hacia el año 2003 permitieron todo este tipo de aventuras que le permite a Chávez superar el referéndum revocatorio del año 2004, un mes siguiente triunfar, si mal no recuerdo, en 20 de las 22 gobernaciones que estaban puestas en juego electoral, y allí se acelera el pulso ideológico del gobierno.
Fíjense que ya el gobierno iba aproximadamente para 6 años de ejercicio y el carácter socialista no había aparecido. Estaba en el discurso, pero oficialmente no había aparecido. Es en febrero de ese año, del año 2005, perdón, luego del triunfo del referéndum revocatorio, cuando el presidente Chávez declara el carácter socialista de su gobierno. Y entonces se asumen ya de forma oficial una serie de conceptos y de categorías que van a dirigir la orientación de las políticas públicas en el país. Son categorías, por supuesto, todas asociadas a el socialismo conocido, desplegado durante el siglo XX, que había conducido, por supuesto, al fracaso ya conocido en los países donde se llevó adelante. Sin embargo, el boom petrolero, los problemas por los que sigue atravesando la sociedad venezolana, va a encontrar en este relato un marco de reivindicación que lo va legitimando. Pero no solamente eso. Fíjense, yo quiero poner aquí un ejemplo que puede ser un poco infeliz. Cuando el gobierno comenzó con el proceso de expropiaciones, y este proceso fue derivando en la parte del campo a lo que se llamaba rescates de tierra. Saben que las expropiaciones es una garantía al derecho de propiedad y suponen una compensación, una indemnización al propietario. En Venezuela eso no se dio sino únicamente en unos primeros casos. Luego eso fue superado, se le siguió llamando expropiaciones, pero en estricto uso del término no eran expropiaciones, eran más bien expoliaciones, eran confiscaciones. En el caso de la tierra agrícola, del suelo agrario, este fenómeno se le dio el nombre de rescates de tierra, evidentemente para no dar pie a que con la palabra expropiación pudiese haber la posibilidad de juicios en futuro, que son los que se están ejecutando hoy a través, que tienen en la mira, por ejemplo, el tema de la titularidad de propiedad de Citgo o las que intentó Owens, Illinois, no hace muy poco tiempo, con propiedades de PDVSA. Aquí, como eran empresas, se les llama expropiaciones, pero no era tal. En el caso de las tierras urbanas, fueron rescates de tierra. Ahora bien, en esa época ya comenzaba hacia el año 2009-2010 a generarse los problemas de las propiedades públicas, problemas de ineficiencia, problemas de baja productividad, problemas de corrupción, y una famosa encuestadora venezolana, ante todas las mediciones que decían que la gente comenzaba a rechazar los ataques a la propiedad, aparece diciendo algo como, bueno, sí, esto es cierto, pero si usted repregunta, a esa pregunta le dice, pero si esta política contra la propiedad es para mejorar las condiciones económicas y sociales, ¿usted estaría de acuerdo? Por supuesto que los datos se cambiaban. Por supuesto que los datos favorecían esta nueva formulación de la pregunta. Y esto es, de alguna manera, una suerte de resignificación de los hechos objetivos, porque lo que estábamos viendo era que el fenómeno expropiatorio y el fenómeno de confiscación de tierra lo que estaba originando era un problema de productividad y estaba originando un problema de parálisis económica. No lo que esta misma encuestadora, sin que nadie se lo solicitara, vendía como una nueva lectura. Y realmente yo quiero citar este ejemplo porque esta es la forma como ha operado o como operó el discurso chavista en la realidad venezolana. A finales del 2007, el gobierno nacional intenta una reforma constitucional que era claramente amenazante en términos de las restricciones a la libertad. Y aquí sucede la primera derrota electoral que sufre el chavismo, en medio de un boom petrolero, ojo, y apenas a un año de la primera reelección presidencial donde había triunfado con suma facilidad ante el candidato Manuel Rosales. Van con esta reforma y esta reforma, insisto, que es la gran debilidad de estos autoritarismos electorales, es derrotada en las urnas. Y a partir de esa derrota en las urnas, el gobierno no va a tener otra alternativa que negociar algo que no le gusta, no gustaba al chavismo, negociar los términos de la reelección indefinida. ¿Qué significó negociar esos términos? Bueno, que ahora todos los cargos de elección popular en Venezuela disfrutan de esa prerrogativa. Todos los gobernadores y todos los alcaldes y todos los diputados y todos los concejales en los municipios pueden ser reelectos las veces que sea necesario, que tengan el favor del voto, porque para la reforma constitucional de ese momento que salió victoriosa, esa fue la negociación que se hizo con las fuerzas políticas.
una vez, un poco antes de la segunda reelección del presidente, estamos hablando ya para los años 2011-2012, por cuestiones de la enfermedad, la figura del presidente Chávez va desapareciendo, se va desdibujando el escenario público. Está allí, por supuesto, pero sus constantes apariciones, su hegemonía sobre los medios, el programa semanal de televisión maratónico que tenía, esto comienza a ir mermando. Y el chavismo entonces va a estar a punto de perder uno de los dos elementos constitutivos de la ecuación populista, que es la figura del caudillo. Está caudillo y pueblo, pero la figura del caudillo desaparece y no es sustituida por Maduro. Maduro capitaliza, logra absorber el capital político de Chávez, que Chávez le entrega en el año 2012 y lo logra absorber para el año 2013, a pesar de que es una victoria dudosa y mucho más cerrada que la que había experimentado 5 o 6 meses antes Chávez frente a Enrique Capriles. Pero no es un caudillo Maduro. Y ante la ausencia de esa figura que era el caudillo, los elementos populistas del régimen venezolano van a comenzar a ir decreciendo y va a depender cada vez más de una segunda característica que lo tenía como un populismo autoritario, que es la fuerza y la coacción. En los primeros años de gobierno de Maduro se profundizan o se sostienen políticas antieconómicas, políticas restrictivas, controles, y ante ya no existe una expansión del mercado petrolero, existe más bien una estabilización, pero recordemos que ya se había dado todo un proceso de ataque a las compañías petroleras extranjeras que mantenían actividad en Venezuela. Ya se comenzaba a experimentar el descenso de esa actividad dentro del país, y entonces, sin caudillo, con merma popular y con merma de los ingresos petroleros, la fiesta populista había terminado y nos teníamos que ir preparando para el surgimiento de otra cosa. El talante autoritario del gobierno no tardó en aparecer. Ese talante autoritario primero fue en el 2014 con unos procesos yo no sabría ni qué nombre ponerle, pero en Venezuela le llamamos el DACAzo. DACA era una empresa, era un comercio gigantesco de venta de productos electrodomésticos, y un mes antes de las elecciones municipales del año 2014 se decide no una confiscación ni una expropiación, sino una rebatiña, es decir, una repartición de esos bienes que estaban allí. Y eso, evidentemente, es un ejercicio de fuerza. Sin embargo, muchos meses, no transcurrieron ni 3 meses después de esto, fue en el 2013, perdón. En el año 2014 comienzan todos unos problemas de conflictividad social en la calle que se van a expandir, se van a llevar hasta el año 2017. En este tiempo, en el año 2015, triunfa la Asamblea Nacional Constituyente, tiene un triunfo, la Asamblea Nacional tiene un triunfo arrollador. La oposición obtiene más del 60% de los cargos de elección en esa instancia, y a esta instancia se le tiende un cerco jurídico. La Asamblea Chavista, antes de salir de la misma, en la última semana del mes de diciembre del año 2015, promueve una modificación, hace una reforma de la ley que rige el TSJ, el Tribunal Supremo de Justicia, tiende un cerco jurídico a esta nueva Asamblea Nacional, lo cual va a debilitar muchísimo las acciones de esta para su ejercicio, que iría desde el 2015 hasta el 2020. Activando en paralelo la oposición venezolana la posibilidad de un referéndum revocatorio en el año 2016. Este referéndum revocatorio queda derogado, queda suspendido por una instancia de segundo orden, porque ni siquiera fue el TSJ quien lo hizo, sino un tribunal regional. Ni siquiera fue un tribunal regional lo que lo hizo. Y ese mismo año el presidente de la República, electo, pero con problemas de legitimidad, decide no presentarse ante la Asamblea Nacional de 2015, que fue electa con todas las de la ley, y aquí ya muchos autores comienzan a establecer que el autoritarismo populista venezolano ya podía ser considerado una autocracia. En 2017 tenemos una altísima conflictividad, centenares de muertos en las calles de las principales ciudades,
un incremento de la represión importante, con lo cual la legitimidad de desempeño del gobierno también comienza a ser severamente cuestionada. Si tuviésemos que tratar de categorizar un poco cuáles fueron las dimensiones con las cuales se movió este autoritarismo populista venezolano, pudiésemos tratar de establecer 5 grandes áreas o subsistemas: sistema político, económico, estatal, social y geopolítico. Y ya veremos al final por qué el geopolítico tiene una importancia fundamental. Desde el punto de vista político, evidentemente había todo un manejo populista alrededor de este tema. Había adicionalmente, o digamos, toda una práctica no solamente de posverdad, sino de cierre político, de pospolítica. No había forma de llevar adelante un diálogo político con el gobierno. Creo que también sectores de la oposición reaccionaron de manera inadecuada a este establecimiento que pudiésemos denominar que la dimensión allí que fue hegemónica fue el de autoritarismo electoral. El sistema político venezolano ha sido autoritario desde el punto de vista electoral desde el referéndum del año 2004. Y esa ha sido una práctica que ha venido profundizando con el paso del tiempo, y al final vamos a tocar un poquito este tema. Desde el punto de vista social teníamos un verticalismo, toda la alusión que se hacía a la organización social venezolana, la organización comunitaria, era manejada de manera vertical y de manera cooptada. Es decir, todas estas organizaciones eran ecos, eran réplicas o tenían que moverse siempre dentro del designio político del gobierno. No eran sociológicamente organizaciones de presión, grupos de presión, lo que debería ser la esencia de la constitución de organizaciones dentro de la sociedad civil. Esta cooptación dio lugar a toda una serie de grupos que pudiésemos llamar de carácter paramilitar o de grupos incluso comunitarios, pero que están totalmente afiliados y manejados por el gobierno. Y en el eje económico y estatal, un eje que tiene muchísima vinculación, pudiésemos hablar de patrimonialismo, es decir, una evaporación de las diferencias entre lo público y lo privado, que dio lugar, por supuesto, a un proceso de corrupción extraordinariamente salvaje, un proceso de corrupción que pudiésemos decir fue un mecanismo más de distribución de renta petrolera, además de los mecanismos tradicionales como el gasto público, como la sobrevaluación de la moneda, como la excepción de impuestos. Eso fue Venezuela hasta el año más o menos 2009, 2010. O sea, un año donde los ingresos petroleros eran extraordinarios. En muy poco tiempo todo esto se evaporó, pero la corrupción le dio mucha fuerza a la distribución por vías ilegales de la renta petrolera. Por supuesto que esto conduce a un sistema corporativizado, a un capitalismo crony, que evidentemente sentó las bases de las enormes restricciones que tenemos o que padecemos en la actualidad. Ok. ¿Dónde estamos hoy? Bueno, sabemos que la legitimidad de Maduro está en un punto de tal cuestionamiento que llegó un momento en que llegamos a tener 2 presidentes con actuaciones equivalentes en 2 dimensiones. Es decir, perdón, se me olvidado mencionar en la lámina anterior que había un subsistema que tiene que ver con todo, y es el geopolítico. Este subsistema geopolítico que terminó tomando muchísima importancia gracias a un sistema de no reconocimiento del actual gobierno desde las democracias occidentales, un sistema de sanciones, un sistema de asociaciones del gobierno venezolano con sistemas políticos parecidos o autocracias parecidos, que ha llevado a que la política exterior venezolana por primera vez tenga muchísimo parecido con su política interior. Y esto me permite introducir este punto sobre el cual estaba hablando, porque si bien es cierto que el gobierno venezolano y personeros del gobierno venezolano están sometidos a sanciones, están sometidos a aislamientos,
Lo mismo termina también reflejando el gobierno en contra de los actores opositores. Hay actores opositores, como ustedes bien lo saben, que están sancionados. Las inhabilitaciones políticas no son otra cosa que la sanción. El aislamiento político no es otra cosa que la judicialización de los partidos, cuando los partidos les son secuestrados a sus legítimos poseedores y entonces son entregados a facciones de los mismos, facciones que de alguna manera tengan cierto acuerdo con el gobierno. El desconocimiento, así como desde el punto de vista geopolítico, hay naciones que aún no reconocen la presidencia de Nicolás Maduro. Bueno, también hay desconocimiento de los actores internos a nivel de los medios de comunicación. Eso es una realidad del tamaño de una catedral. Hay actores políticos en Venezuela que sencillamente no son invitados a ningún programa de opinión en medios nacionales. Entonces, el tema geopolítico se hace muy importante porque pareciera ser una categoría que baña a los subsistemas internos en la actualidad. Sin embargo, hay unos problemas fundamentales que tienen que ver para estas autocracias. Y en primer lugar, y lo he mencionado a lo largo de esta media hora que hemos venido conversando, es el tema de su sujeción electoral. Es decir, las autocracias modernas están dispuestas a llegar al poder por vía de elecciones, pero no están dispuestas a abandonarlo. Pero hasta este momento han estado obligadas a someterse a procesos electorales, mediatizados, con desiguales, parcializados. Todos esos elementos están allí. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ese es su gran punto de debilidad. Aun cuando, y aquí cito una palabra que no hace mucho, esto es una afirmación del 9 de junio, hecha por una altísima autoridad del PSV, como es el diputado Diosdado Cabello, dice: ni por las buenas ni por las malas entregaremos el poder. Evidentemente, estas no son palabras de alguien que cree en la democracia o en la alternancia democrática, sino es una de las grandes restricciones que tendrá la democracia venezolana por delante, pero entendiendo que eso está allí y que ya está sobreavisada de lo que tiene por delante. Ahora, además de eso, ¿cuáles son también los enormes problemas que va a confrontar la oposición venezolana? Inhabilitaciones políticas, por supuesto, todo un tema que está ahorita en el tapete. El nulo financiamiento público de los partidos. Nulo, esto es algo que en democracias no existe, porque ciertamente el financiamiento público de los partidos debería ser considerado como un bien colectivo, como un bien común. En Venezuela no existe, por lo tanto, los financiamientos tienen que ser privados, y los privados que entren en un financiamiento de una organización política de oposición, ustedes sabrán o se imaginarán a las presiones a las cuales estarán sometidos. En una oportunidad el chavismo trató digamos, de disfrazar esto y hacía como jornadas masivas de colaboración, de aporte de sus militantes para con el partido, pero todos sabemos que esta era una suerte de resignificar un financiamiento que evidentemente para ellos no era importante tenerlo por la vía privada. Hay judicialización de los partidos, judicialización de la política, y por último, y no menos importante, una debilidad institucional generalizada donde su última muestra ha sido la renuncia masiva de la directiva del Consejo Nacional Electoral. Este consejo que fue acordado, que fue negociado por unos sectores de la oposición, que fue vendido en su momento como un extraordinario Consejo Nacional Electoral, una composición, bueno, sencillamente fue, no podemos decirlo de otra manera, fue mandado a renunciar en masa, porque si de 10 miembros principales, 8 renuncian el mismo día y no sabemos las causas últimas, evidentemente que aquí hay una jugada política de fondo. Sin embargo, estas restricciones que posee la oposición venezolana no son las únicas que están en el juego político venezolano. Y voy rápidamente con este contexto. También hay unos condicionantes internos que afectan al gobierno nacional. En primer lugar, tenemos condicionantes de carácter económico, múltiples, enormes, casi que inconquistables por el actual gobierno, porque ya tienen muchísimos años de haberse manifestado y no han podido ser atendidos. Dentro de todos, el peor, la inflación. La inflación venezolana, que ha sido probablemente la segunda hiperinflación
oficialmente registrada más larga en el planeta. Ya no es hiperinflación, pero continúa siendo una inflación alta. Y yo soy de la idea que las inflaciones altas son peores que las hiperinflaciones, porque la hiperinflación se indexa muy rápido. La inflación alta no. La inflación alta, los sueldos y salarios van a terminar siendo indexados de una manera muy lenta. Pero lo peor de esto es que durante un tiempo, cuando se logró superar, bajar la barrera de la hiperinflación, aquí se inició un debate con que el Venezuela se arregló y estas cosas, y ciertamente esto no terminó siendo así. Es decir, esto es como cuando una enfermedad, un paciente de cáncer hace un examen y le dice, mire, estás mejorando, la cosa está saliendo bien, y luego a los 3 meses vuelve otra vez a recaer. Bueno, yo creo que un poquito lo que hay en el ánimo del venezolano en este momento es la de un enfermo que volvió a recaer y que sus esperanzas de mejora, de sacar la nariz del charco, la nariz del pozo, se han visto menoscabadas. Hay restricciones de carácter institucional, y estas restricciones de carácter institucional me voy a permitir graficarla con esta encuesta que es apenas de junio, es el mes pasado. Fíjense que el campo terminó apenas el 30 de junio. ¿Y qué quiero significar yo acá? De las 3 categorías de respuesta que nos están ofreciendo o que ofrece la encuestadora a los encuestados, las que promueve el gobierno, la que ha promovido el gobierno como su política pública y como su discurso han sido las que tienen menor demanda y menor aceptación por parte del gran público. Pero además, no solamente son las 3 menores, sino son las 3 menores de lejos de las 3 mayores. ¿Qué está aspirando el venezolano hoy según esta encuesta? Ley, orden, justicia, empresas privadas y más democracia y más elecciones. Pues bien, la actual constitución del Estado venezolano está inhabilitado para hacer frente a estos desafíos. Desde el punto de vista de los condicionantes geopolíticos, ya los vimos, tenemos una economía, ojo, es un aparato económico excluyendo el sector alimentos y medicamentos, alimentos y salud, está restringido por una serie de sanciones financieras. Hay personas, hay dirigentes, hay líderes políticos también restringidos por sanciones personales, y hay todo un aparataje, además legitimatorio, de estas autocracias del siglo XXI, que como veremos en la última lámina, las concita, digamos que desde el punto de vista de la creatividad y de nuevas soluciones a viejos problemas, las limito un poco para poderlos generar. Desde el punto de vista político, los condicionantes internos es la primaria. La primaria tiene alrededor de 14 precandidatos en Venezuela que están circulando por todo el país, unos con mayor aceptación, otros con menos, pero todos con niveles de aceptación aceptable, incluso hasta los más desconocidos. Se están recorriendo la Venezuela profunda, la Venezuela que no tiene incluso cobertura de medios. Todas estas coberturas se hacen por redes, pero estos candidatos están girando por el país, y esto ha provocado 2 cosas. Uno, que el PSUV, que no le tenía mayor importancia a esto, ha comenzado también a mandar a sus líderes, a sus dirigentes a hacer eventos y hacer acciones de calle en las últimas semanas. Y lo otro importante es que esta primaria, apenas en diciembre, en enero de este año, había muy pocos quienes podían apostar algo por ellas. Cuando el gobierno estaba terminando de desmembrar, de imponerse sobre el gobierno interino, muy pocos analistas realmente apostábamos por la potencialidad de la primaria. Y la primaria se ha ido convirtiendo en un fenómeno. Hay condicionantes de carácter social, y esto, caramba, yo aquí tenía, no se grabó, tenía una lámina acá, pero bueno, se las describo. La lámina que yo tenía acá, como en la parte social, era una pregunta que se había hecho sobre el socialismo. Sí, la pregunta era, ¿cuánto había dejado el socialismo al país? ¿Cuánto le había dejado? Y bueno, el 86% en números redondos de la población opinaba que el socialismo lo que había dejado era ruina, atraso. Y esto genera un enorme problema de discurso para el actual gobierno en torno a constituirse en un ofertante de cambio.
la oferta de cambio político, y todos sabemos que en una elección la primera pregunta con la que se hace el elector es, bueno, ¿por qué estoy votando yo? ¿Por la continuidad o por el cambio? Venderse como un actor de cambio va a ser extremadamente dificultoso, entre otras cosas porque aún al día de hoy no termina de abandonar por completo el discurso socialista, no la acción, pero sí el discurso socialista. Y por último, restricciones de carácter electoral. A la pregunta, ¿usted votaría por Nicolás Maduro y el chavismo en una elección presidencial? Recordemos que esto es un campo que no tiene sino un par de semanas de haberse realizado. El 75,5% dice que no. Y lo otro es que no hay un 24,5% que diga que sí. O sea, hay un 12,6% importante, más o menos importante, que dice no sabe y no contesta, pero que la experiencia que tenemos en este no sabe y no contesta es que proporcionalmente hablando tiende a irse mayormente del lado opositor. Por supuesto, esto tendría una aplicación ceteris paribus en un proceso electoral imparcial, transparente y abierto. No es lo que está sobre la mesa a precios de hoy. Por último, hay restricciones intrínsecas a estos sistemas autoritarios. El primero, del que ya hemos mencionado, que es de carácter simbólico. Y el carácter simbólico es que hoy por hoy las autocracias no pueden actuar al margen de la legitimidad popular. Cada autocracia está necesitada de alguna manera de legitimarse. Unas lo hacen por la vía de los votos, digamos la mayoría, otras lo hacen a través de un discurso. Pero fíjense, la de Putin trata de legitimarse con la Rusia fuerte, con la vieja Rusia. La de China, la de Xi Jinping, con una China confuciana, una China enérgica, no asediada por los hechos corruptos. La de Erdogan es por la tradición islámica. Es decir, todas estas autocracias tienen un elemento con el cual tratan de legitimarse, y yo particularmente, a mí me cuesta ver los elementos de legitimación del gobierno de Maduro. Los problemas institucionales, por supuesto, tienen que ver con que el Estado venezolano no está en capacidad de generar los elementos mínimos de confianza para que el sistema económico y el sistema político venezolano pueda funcionar de manera medianamente aceptable. Estas autocracias son costosísimas. Las formas de mantenerse adelante son como una bicicleta, tienen que estar constantemente en movimiento, porque si se detienen se caen. Y mantener la bicicleta rodando exige energía, exige costos. Y ahí tenemos uno de los costos por los cuales está atravesando en este momento la imagen política de Nicolás Maduro, que está asociado al tema de la inhabilitación política de María Corina Machado, por citar el último. Pero estos son costos que se efectúan de una manera más o menos cotidiana y rutinaria. Un cuarto elemento propio de estas restricciones es que son endogámicas. Estas autocracias han tenido que constituirse en una suerte de internacional de autocracias, ¿no? de club de autocracias, donde tratan de legitimarse entre ellas mismas, de copiar modelos de acción, de emplear experiencias, de apoyarse en elementos exitosos que hayan tenido algunos, por ejemplo, el tema de cómo evadir las sanciones a partir de la arquitectura financiera que dispone Irán. Es un tema que tratan de aprovechar algunos. Otros tratan de aprovechar el tema del manejo de las redes y de los bots, tanto rusos como los venezolanos en español. Es decir, aquí hay unos elementos que les dan una fortaleza, pero una fortaleza de corto plazo, porque al final terminan reproduciendo los mismos esquemas. Es decir, no hay nuevos elementos, no hay nuevos memes que puedan alimentar un modelo alternativo. Y un modelo alternativo sencillamente no va a existir, porque hasta los momentos las autocracias lo que están es tratando de copiar elementos propios del modelo democrático para poder mantenerse en movimiento, pero no existe un modelo como tal, no existe un modelo, un modelo político que pudiésemos decir, este es el modelo al cual la autocracia B, C y D y E, el modelo de la autocracia van a seguir el resto. Ni siquiera el de China. Fíjense que apenas en medio de este conflicto ucraniano, en el 20º Congreso del Partido Comunista Chino,
Jinping se hace con la posibilidad de ser reelecto de manera indefinida, algo que está definido para ser todo presidente chino, era reelecto por un par de oportunidades, detienen a Hu Jintao, lo sacan de una manera simbólica dentro del Congreso, pero bueno, si este es el némesis de las autocracias, no nos está presentando un modelo a ser reproducido porque está cambiando las normas que lo constituyen. Y por último, es que estos diseños, yo podría haber usado aquí la palabra rechazo, pero me gustó más el de repulsa, porque ciertamente ni China, ni Rusia, ni Turquía, ni Cuba, ni Nicaragua, ni Venezuela son atractivos para ningún migrante en el planeta. Son repulsivos, es decir, no ofrecen realmente o no son leídos como estructuras capaces de ofrecer un futuro distinto a quien lo necesite y quien lo esté buscando. Ciertamente a la democracia se le pide mucho, a la democracia la hemos de alguna forma mistificado, la hemos sometido a unas presiones para las cuales la democracia no está constituida, no está diseñada, porque los avances democráticos son lentos y negociados y progresivos, porque la democracia no es para que uno haga lo que le dé la gana en función de ser mayoría. La democracia son, como decía Sartori, mayorías limitadas, y todo avance democrático debe ser negociado, debe ser consensuado, y si hay algún sector social que sea perdedor de una jugada de política pública en el corto plazo, es para que pueda ser ganador de esa misma política en el medio y el largo plazo. No puede haber perdedores eternos. Y en estas autocracias sí hay perdedores seculares. Si bien es cierto que a la democracia le pedimos mucho y al exigirle mucho la hemos colocado en un punto de endiosamiento que cuando no es capaz de responder como nosotros queremos, la terminamos apedreando. Bueno, los que estamos atravesando por los procesos autocráticos y que hemos podido disfrutar de ella, de la democracia, y saber que la democracia, si bien es cierto que no está preparada para atender a todas las demandas en el corto plazo que se le puedan formular, también sabemos de una característica muy importante: las democracias no joroban. En Venezuela decimos no fuñen. Hay una palabra que usamos en toda América, que todos la conocen, empieza por J, no la voy a repetir, pero ustedes entienden el significado que le quiero dar a esto. Las democracias no joroban a sus miembros, a los que viven dentro de ellas, y quienes las han probado son capaces en muchas oportunidades de hacer cosas indecibles y de dar la vida por ello, como en este momento, como en este momento lo hace el pueblo ucraniano. Bueno, creo que con esto termino. Quedaron muchas cosas en el tintero. Este es un tema amplísimo. Espero haber satisfecho al menos elementos mínimos que tuviesen en mente. Y bueno, abrimos un rango de periodo de preguntas para tratar de satisfacer de la mejor manera posible cualquier curiosidad u observación que quieran hacer. Gracias. Y gracias, Constanza, nuevamente por la Por invitación. favor, Felipe. Gracias a vos, pero nos estamos quedando sin tiempo, así que yo voy a tener que cerrar este encuentro. Y desde ya te voy a invitar. En julio tenemos otro encuentro ya pautado sobre El Salvador, pero me gustaría que entre agosto, septiembre, en algún momento que puedas, volvamos a contar con tu presencia, porque yo tengo muchísimas preguntas. Me pareció muy clara tu exposición, tu postura, pero me parece que queda tanto para debatir, para preguntarte y para seguir aprendiendo de lo que ha sido esta deriva autoritaria de Venezuela, que me encantaría volver a contar con vos en los próximos meses, en algún momento que puedas nuevamente. Así que muy, muy agradecida, Felipe, me encantó la presentación y me pareció muy claro, y espero volver a tenerte por acá, que nos sigas acompañando, y espero que realmente se pueda destrabar por ahí el juego. No sabía las declaraciones que habían ocurrido, pero bueno, tenemos un futuro bastante complejo por delante, así que espero que puedas volver a acompañarnos en el corto plazo. Gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Esta presentación queda grabada, después la universidad la sube a YouTube, así que después también, Felipe, te voy a compartir el link para que vos lo puedas difundir y demás, y para los que quieran volver a ver alguna de las partes
de la presentación de Felipe desde ya, o mismo compartir con quienes no pudieron conectarse esta presentación. Gracias a todos, gracias Felipe, enorme Gracias gusto a ti. conocerte. Gracias. Adiós. Gracias, Constanza. Quedó a la orden, absolutamente. Dale, gracias Felipe. Después combinamos, muchas gracias. Cómo no, seguro.